Cada 31 de octubre, una sombra se mueve por las calles, y la mayoría no la nota. Entre disfraces, calabazas talladas, dulces y risas, una celebración que parece inocente se levanta año tras año, sin que muchos sepan lo que realmente están celebrando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Halloween no es solo una fiesta de disfraces? ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de cada símbolo hay una puerta, y detrás de esa puerta hay un espíritu que no viene de Dios? ¿Sabías que en Halloween se honra a la muerte, se glorifican los demonios y se exalta lo que la Biblia llama abominación? Y lo más preocupante no es que el mundo lo celebre. Lo más preocupante es que muchos cristianos también lo hacen. Iglesias que decoran con telarañas, niños que se disfrazan de ángeles para no parecer tan malos, padres que dicen es solo por diversión. Pero la palabra de Dios no dice, diviértanse con las tinieblas. En Efesios 5:11 la Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Halloween no es neutral, es espiritual, es real, es peligroso. Y en este video vamos a ir más allá de lo que Hollywood y la cultura te han contado. Vamos a exponer lo que está detrás del disfraz. Vamos a abrir la palabra de Dios y confrontar una verdad que muchos no quieren oír. ¿Puede un hijo de la luz celebrar una fiesta que glorifica las tinieblas? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento, es verdad, y la verdad libra. Desde el principio de los tiempos, Dios no solo creó la luz, la separó, no la mezcló con la oscuridad. No permitió que compartieran espacio. Él vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Así lo declara el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese simple acto no fue simbólico, fue profético. Fue la primera enseñanza espiritual escrita en el diseño de la creación. Dios separa lo que es suyo de lo que no lo es. Desde el día 1, Él estableció que lo bueno y lo malo no pueden caminar juntos. Y ese principio se mantuvo en cada instrucción, en cada juicio, en cada mandamiento a lo largo de toda la Escritura. Con el tiempo, cuando el pueblo de Israel fue formado y Dios los apartó de entre las naciones, esa misma línea fue reforzada. En Levítico 10:10, el Señor ordenó algo muy específico a los sacerdotes, para que hagáis diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En otras palabras, no todo vale, no todo se puede adoptar, no todo es neutro. Hay cosas que contaminan, hay cosas que profanan, y hay cosas que Dios no comparte con nadie. Hoy vivimos en una cultura que borra líneas. Todo se mezcla. Lo santo se disfraza de moderno. Lo profano se disfraza de divertido. Se organizan noches de luz dentro de templos mientras se permite que los niños vayan disfrazados de personajes que representan la oscuridad. ¿Y qué dice Dios de eso? No hay un solo pasaje en la Biblia donde Dios tolere la mezcla espiritual. Cada vez que el pueblo de Israel mezcló su adoración con ídolos o sus costumbres con las naciones paganas, el juicio vino. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y Dios nunca ha compartido su altar con demonios. En 2 de Corintios 6:14-17, el apóstol Pablo hace una de las declaraciones más directas del Nuevo Testamento. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No hay comunión, no hay acuerdo, no hay terreno neutro. Participar de Halloween no es un acto cultural inocente. Es caminar sobre una línea que Dios ya trazó y que nunca autorizó a borrar. No importa si se hace por los niños o si se cambia el nombre. Si la raíz es oscuridad, lo que se cosecha será oscuridad. Porque la esencia espiritual de una celebración no cambia con un disfraz, ni con una excusa,
Y así como Dios separó la luz de las tinieblas al principio, nos llama hoy a hacer lo mismo. No porque seamos mejores, sino porque su Espíritu mora en nosotros y no puede habitar en el mismo lugar donde se honra lo que Él llama abominación. Cada año, en la misma fecha, las calles se llenan de luces tenues, figuras sombrías y risas cubiertas con máscaras. Octubre 31, Halloween. Una celebración que para muchos es solo una excusa para divertirse, disfrazarse y comer dulces. Pero detrás de todo eso se esconde algo más, algo que no muchos quieren ver. La mayoría lo llama tradición. Algunos lo llaman cultura, pero la Biblia no lo llama así. La Biblia llama a las cosas por su nombre. Y Halloween, en su esencia, no es una fiesta infantil, es un altar disfrazado. Un altar donde se glorifica la muerte, se coquetea con los demonios y se abren puertas espirituales que Dios ordenó mantener cerradas. Tal vez nunca te lo enseñaron, tal vez piensas que no es tan grave, pero detente un momento y pregúntate, ¿puede un hijo de la luz celebrar una noche que exalta las tinieblas? ¿Puede alguien que ha sido rescatado por Cristo volver a ponerse los ropajes del reino del que fue liberado? La Escritura no deja espacio para dudas. Efesios 5:11 nos exhorta, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No dice tolérenlas, no dice disfrácenlas, no dice adáptenlas, dice repréndanlas. Y es aquí donde la palabra se vuelve más urgente, porque no solo se trata de un principio general. Dios fue específico. Él habló claramente contra toda práctica relacionada con lo oculto, con la adivinación, con los muertos, con la brujería, y lo dijo no una, sino muchas veces. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Lo ves? Dios no solo dice que están mal, dice que contaminan, porque hay una contaminación que no se ve con los ojos. Es una contaminación espiritual, silenciosa, pero letal. Y si alguien pensaba que era un asunto menor, Levítico 26 lo deja más claro aún. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, Dios se pone en contra de quien toca lo oculto. No importa si fue por curiosidad, por desesperación o por diversión. No hay justificación aceptable. Halloween, bajo su capa moderna de juegos y dulces, no es otra cosa que una noche dedicada a esas mismas prácticas. Brujas, adivinación, muertos, espíritus, rituales. Todo está ahí, reetiquetado pero intacto. Dios no necesita que lo llames hechicería para saber que lo es. Él ve el corazón de lo que celebramos. Deuteronomio 18:10-12 lo expone con una contundencia que sacude, no sea hallado en ti. Quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No es malo, no es inapropiado, es abominación. Y si lo es para Él, también debe serlo para nosotros. Pero quizás la parte más escalofriante es que según Éxodo 22:18, bajo la ley, la sentencia para la hechicería era muerte. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Por qué tan drástico? Porque el corazón de la hechicería es el mismo de la rebelión. Es decirle a Dios, no te necesito. Buscaré poder, conocimiento o dirección por otro camino. Eso fue lo que hizo Manasés en Segunda de Reyes 21:6. Pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y practicó magia e instituyó encantadores y adivinos. El resultado provocó la ira de Jehová. Un rey que lo tenía todo, pero prefirió abrir la puerta equivocada. Y si aún queda alguna duda, hay una historia que pone todo en perspectiva, la historia del rey Saúl,
el ungido de Dios, aquel que fue levantado por el Señor para gobernar Israel. Cuando Dios dejó de responderle por medio de los profetas, Saúl tomó una decisión desesperada. Buscó a una adivina. Se disfrazó, se escondió y fue a consultar a los muertos. El relato en 1 de Samuel 28 es escalofriante. Saúl, quien había prohibido esas prácticas en Israel, ahora las practicaba. Y en esa noche de oscuridad, cuando la médium invocó a Samuel, el mensaje fue claro. ¿Por qué me consultas si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Al día siguiente, Saúl cayó en batalla. Murió sin dirección, murió sin gloria, murió solo. Halloween es eso, un disfraz espiritual. Una noche donde muchos se disfrazan, se ríen, se divierten, sin saber que están tocando lo mismo que destruyó a reyes, lo mismo que provocó la ira de Dios sobre naciones enteras, lo mismo que Él, desde el principio, mandó separar. Dios no solo separa lo bueno de lo malo, Dios lo denuncia, lo confronta y nos ordena no tener parte con ello. Y cuando hablamos de Halloween, no estamos hablando de una fiesta neutra. Estamos hablando de un desfile moderno de todas las prácticas que Dios ya prohibió tajantemente siglos atrás. Imagina a un padre hablándole con firmeza a sus hijos antes de entrar a una tierra llena de peligros. Así es como Dios habló a Israel cuando iban rumbo a Canaán. Les dijo, en pocas palabras, no se contaminen con las costumbres de esas naciones. Lo dijo con claridad, con dolor y con autoridad. En Deuteronomio 18, Dios abre su corazón con una advertencia que traspasa generaciones. Él no está hablando como un juez frío. Habla como un padre que sabe lo que hay detrás de esas puertas que parecen inocentes. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Te das cuenta? No se trata solo de si algo es malo o bueno. Dios lo llama abominación. Esa es una palabra que el cielo reserva para lo más corrupto, lo más repulsivo, lo más opuesto a su carácter. Y sin embargo, todo lo que él menciona allí, hechicería, magia, consulta de muertos, adivinación, son los elementos que Halloween celebra, dibuja, vende y glorifica cada vez que un niño se viste de brujo, una adolescente de muerta bonita, o un adulto se disfraza de demonio por broma. Se revive esa antigua rebelión contra el Dios Santo que dijo, no lo hagas, no lo toques. Y no es solo el acto exterior lo que contamina. Es el corazón que dice, no pasa nada. Porque cuando Dios habló en Levítico 19:31, lo dijo así, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Contaminación espiritual. Eso es lo que ocurre. Invisible, silenciosa, una mancha que no se ve en la ropa, pero que sí se marca en el alma. ¿Y qué hace Dios con los que cruzan esa línea? En Levítico 26, Él lo dice sin rodeos. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Es fuerte, doloroso, pero justo. Dios compara ese acto con una prostitución espiritual. No con curiosidad, no con juego, con traición. Como alguien que, teniendo un pacto de fidelidad con su Creador, corre tras el enemigo disfrazado de entretenimiento. Pero el enemigo, astuto como es, entendió algo muy importante con el paso del tiempo. No siempre necesita que el pueblo de Dios se incline directamente ante un ídolo o invoque a un demonio para contaminarse. A veces basta con que se ría de lo que Dios aborrece. Basta con que lo disfrace. Basta con que lo celebre sin saberlo. Y así fue como nació una de las estrategias más exitosas del infierno: convertir el horror espiritual en tradición cultural. Convertir la muerte en juego. Transformar las tinieblas en una fiesta. Y llamarla Halloween. Pero Halloween no nació en un centro comercial.
ni en una fiesta escolar. Halloween tiene raíces que se hunden profundamente en la oscuridad de la historia, mucho antes de que existieran los disfraces modernos o las películas de terror, mucho antes de que se conociera ese nombre. Los pueblos celtas del norte de Europa ya celebraban una noche que para ellos marcaba el final del verano y el comienzo de la oscuridad, la llegada del invierno. Aquella noche era conocida como Samhain. Samhain no era una celebración inocente, era un festival espiritual dedicado a la muerte. Los druidas, sacerdotes paganos de la religión celta, enseñaban que en esa fecha, la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía más delgado, y los espíritus de los fallecidos podían regresar a caminar entre los hombres. No era una historia para asustar. Era su fe. Creían que los muertos venían a visitar sus hogares, que los demonios rondaban, que los espíritus malignos reclamaban ofrendas. Entonces encendían grandes hogueras, preparaban sacrificios, vestían pieles de animales y ofrecían comida en las puertas de sus casas, no por generosidad, sino por temor. ¿Te suena familiar? Fuego, disfraces, comida ofrecida en las puertas, espíritus que visitan, todo sigue ahí. Cambió el nombre, cambió la estética, pero el espíritu es el mismo. Los druidas incluso llegaban a sacrificar humanos, especialmente niños, para apaciguar a los espíritus o asegurar buenas cosechas. Era una noche de terror disfrazado de rito, de sangre disfrazada de devoción, de oscuridad disfrazada de fiesta. Con el paso de los siglos, el Imperio Romano conquistó esos territorios y, como lo hizo en muchas otras partes, en lugar de destruir las costumbres paganas, las absorbió. El sincretismo fue su estrategia, tomar lo pagano y mezclarlo con lo religioso. Y fue entonces cuando surgió algo que parece piadoso, pero no lo es: el Día de Todos los Santos. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV estableció el 1 de noviembre como una fecha para honrar a todos los santos que no tenían un día propio. Pero como esa celebración coincidía con el Samhain pagano, la Iglesia simplemente la superpuso. Lo que antes era una noche de espíritus y muerte, ahora era la víspera del Día Santo, All Hallows Eve, más tarde Halloween. ¿Y qué logró el enemigo con eso? Logró algo que Dios siempre condenó: mezclar lo santo con lo profano, vestir la idolatría con sotana, disfrazar el terror de liturgia, unir en una sola fecha la honra a los santos con la exaltación de los muertos, los demonios y los rituales. Y el pueblo lo aceptó, porque venía de la religión, porque tenía aprobación eclesiástica, porque ahora no se veía tan oscuro, aunque seguía siéndolo. Jeremías 10:2 dice: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Pero eso fue exactamente lo que hicimos. Adoptamos sus caminos, los dulces, los disfraces, las calaveras, los cementerios decorados, las películas que se burlan de lo demoníaco, los hogares cristianos adornados con brujas sonrientes. Todo viene de ese festival. Todo nace en el altar de Samhain, y lo más trágico es que muchos lo celebran sin saberlo. Pero la ignorancia no anula la verdad espiritual. Colosenses 2:8 nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Halloween no es según Cristo, no es según la palabra, es según los muertos, según los espíritus, según las tradiciones de los hombres, que fueron inspiradas por las tinieblas. Y cuando un creyente participa, aunque no lo sepa, aunque lo haga por costumbre, se está alineando con ese espíritu antiguo, con esa atmósfera maldita. No se trata de ser religiosos, ni de ser radicales. Se trata de discernir. Se trata de reconocer que no todo lo que el mundo celebra
puede ser celebrado por los hijos de Dios, porque cuando celebramos Halloween no estamos recordando a los santos. Estamos repitiendo Samhain. Estamos desempolvando un altar que Dios ordenó destruir. Estamos abriendo puertas que jamás debimos tocar. Hay algo que debes saber. Dios nunca compartió su altar con nadie. Nunca. Desde el inicio de la historia bíblica, cuando su pueblo adoptaba las costumbres de las naciones que lo rodeaban, el juicio no tardaba en llegar. Y no era porque encendieran una vela. No era por un rito complejo. Era por lo mismo que ocurre hoy. Tomaban una práctica del mundo, la justificaban y la metían dentro del pueblo de Dios. Así pasó cuando Israel se cansó de esperar a Moisés en el monte y construyeron un becerro de oro. No dejaron de adorar a Dios. Solo quisieron mezclarlo con una costumbre de Egipto, un ídolo, una figura, un símbolo. Y cuando Moisés bajó, no solo rompió las tablas, Dios rompió la comunión. Eso es lo que pasa cada vez que mezclamos lo santo con lo profano. Halloween no es simplemente algo externo, es un espíritu, un sistema de pensamiento. Es una expresión cultural de un sistema espiritual que exalta lo contrario al carácter de Dios. Y cuando el creyente participa de estas cosas, aunque diga no creo en eso, sigue alineándose con el espíritu detrás de la celebración. En 2 Corintios 10, 20, 21, el apóstol Pablo no se anda con rodeos. Escribe a la iglesia, una comunidad llena del Espíritu Santo, y les dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Lo ves? No se trata solo de comida sacrificada. Se trata de participación espiritual. Pablo no está hablando con brujos. Está hablando con cristianos y les está diciendo no pueden tener comunión con Dios y al mismo tiempo participar de lo que Él aborrece. No hay doble ciudadanía en el reino, y esto no es legalismo, no es religión vacía. Es un principio espiritual eterno. Dios no bendice lo que Él ya maldijo. Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios les dijo en Deuteronomio 12, 29, 31, guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré así. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Dios no solo prohíbe la idolatría directa, prohíbe imitar las prácticas de los pueblos que no le temen, aunque se cambie el nombre. Aunque se haga para el Señor, aunque se intente adaptar Halloween, por más moderno que luzca, nació en un altar pagano, se alimentó de sacrificios, se desarrolló con consulta a espíritus y fue camuflado con religiosidad para hacerlo aceptable. Pero su raíz nunca cambió, y si su raíz está maldita, su fruto también lo estará. En Romanos 12:2, Pablo vuelve a recordarlo con amor, pero con firmeza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Halloween funciona así. No exige pacto, no pide sangre, solo te ofrece una excusa para participar. Es sutil, moderno, decorativo. Se presenta con luces naranjas, dulces de colores, risas y bromas. Y en medio de todo eso, el espíritu detrás de la fiesta, el mismo que fue adorado hace siglos con sacrificios, encuentra la forma de ser invitado sin ser nombrado. Porque lo espiritual no necesita invitación verbal, solo acceso legal. Y cuando un hijo de Dios participa de una celebración que glorifica las tinieblas, aunque sea por cultura, está dando permiso espiritual. En la Biblia hay un momento que ilustra esta realidad con fuerza. En el libro de Josué,
Después de la gran victoria de Jericó, Dios ordenó que nada del anatema, lo maldito, fuera tomado por el pueblo. Pero Acán, un solo hombre, desobedeció. No construyó un altar pagano, no organizó una ceremonia. Solo tomó una capa babilónica, unas monedas, y las escondió en su tienda. Al día siguiente, Israel fue derrotado en batalla. Josué cayó de rodillas clamando a Dios, y el Señor le respondió con una acusación que estremeció a todos. Israel ha pecado. Han tomado del anatema y lo guardaron entre sus enseres. Una sola cosa, un objeto escondido, un pecado no confesado, fue suficiente para que la presencia de Dios se retirara del campamento. ¿Cuántos hogares cristianos hoy guardan solo una cosa? ¿Un adorno de Halloween? ¿Un disfraz con temática de muerte? ¿Una película de terror que se repite cada octubre? ¿Una fiesta temática que se tolera solo por una noche? La historia de Acán no está en la Biblia para asustarnos, sino para abrirnos los ojos. Lo que parece pequeño a nuestros ojos puede ser un umbral para lo impuro. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Eso significa que sí es posible abrirle espacio. El mundo espiritual opera por principios legales y el enemigo necesita legalidad para actuar. Halloween es una noche diseñada para abrir puertas. No importa si tú no lo crees. Lo importante es si él lo usa. Y sí lo hace. Lo ha hecho por siglos. Solo que ahora ya no se llama Samhain. Ahora viene disfrazado de cultura pop. En 1 de Pedro 5:8 también nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabes cuándo devora más fácil? Cuando encuentra casas abiertas, creyentes dormidos y familias que lo invitan sin darse cuenta. Tal vez nadie te lo había dicho así. Tal vez durante años pensaste que Halloween era solo una tradición cultural sin importancia, una excusa para disfrazarse, comer dulces, pasarla bien. Pero ahora que conoces lo que hay detrás, algo dentro de ti ya no puede ignorarlo. Porque cuando la verdad entra en el alma, algo se sacude, algo despierta, y ahora estás frente a una decisión que no se puede maquillar ni disfrazar. No se trata de cambiar una decoración o saltarte una fiesta. Se trata de tu corazón, de lo que permites, de a quién estás dando lugar sin darte cuenta. La palabra lo promete con claridad en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de alguna, no solo la visible, toda, la visible y la oculta, la cultural y la espiritual, la que celebramos y la que toleramos. Quizá nadie en tu iglesia habla de esto. Quizá en tu casa siempre se celebró Halloween como si fuera algo normal. Pero ahora tú tienes una responsabilidad, porque la luz te alcanzó. Y cuando Dios ilumina algo, no es para dejarte en vergüenza, sino para devolverte a su diseño. Este es el momento. No esperes que sea octubre 30 y uno para decidir. No esperes otra enseñanza, otra advertencia. Hoy, ahora puedes tomar una decisión, cerrar las puertas, limpiar tu casa, romper con lo que contamina, vestirte de luz, volver al lugar donde fuiste llamado a vivir en santidad, no por miedo, no por legalismo, no para agradar a la gente, sino porque el Dios que te escogió es santo y Él te quiere completamente para Él. No importa si ayer participaste, no importa si por años lo celebraste sin entender. Lo que importa es qué harás ahora, porque hay una invitación sobre la mesa, no a una religión, no a una tradición más, sino a un regreso a la pureza, a la verdad, a la plenitud que solo viene cuando decides vivir apartado. Cristo no te salvó para que camines en sombras. Él te hizo luz, te rescató de la muerte, te limpió con su sangre y te dio un nombre, una identidad, una voz. No vuelvas atrás. No mires lo profano con nostalgia.
No negocies tu santidad por encajar con el mundo. Este es el día. La línea está marcada. El Espíritu Santo está llamando. Y tú tienes que responder. Déjanos tu comentario. Cuéntanos cómo este video te habló, qué decisiones vas a tomar o qué preguntas tienes. Leemos cada uno y oramos contigo. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí hablamos de estas verdades que el mundo no quiere escuchar. Aquí desenmascaramos la oscuridad con la luz de la palabra. Activa la campana para no perderte el contenido que viene. Y deja tu like si este video fue de bendición. Eso nos ayuda a que más personas lo vean y el mensaje llegue más lejos. Y cuando este video termine, verás en pantalla más enseñanzas que pueden edificar tu fe, fortalecer tu discernimiento y ayudarte a caminar como hijo de luz. Haz clic, sumérgete más, porque este no es un video para asustar, es un llamado a despertar. Hoy quizás entendiste lo que por años no te enseñaron. Hoy tal vez viste que una puerta estuvo abierta. Pero lo más importante es que aún estás a tiempo de cerrarla. Y antes de irte, quiero dejarte con esta última frase. El mayor disfraz del enemigo no es el miedo, es la apariencia de inocencia. Y cada vez que lo celebramos, lo confirmamos. Pero cada vez que elegimos la verdad, lo desarmamos. Que el Señor te bendiga, te guíe y te fortalezca para caminar en obediencia, con ojos abiertos, con corazón limpio y con la armadura de la luz bien puesta. Shalom.